que nos compete en el día de hoy, hablar de los medios de comunicación, la afrodescendencia y el racismo. Nosotros debemos estar claros que los medios de comunicación privados, y más que medios de comunicación, son medios de información, porque ese proceso de interacción y de relación biunívoca, como hablaba Pascuali, o sea, poco se cumple. De manera que pudiéramos hablar más bien del tema de los medios de información. Y los medios de información, su objetivo es comercializar con la información. Y creo que en esa orientación la población toda debe estar clara que los medios de información son una empresa, como un restaurante cualquiera, es como una fábrica cualquiera. O sea, que allí está una directiva que es la que diseña cuál es la información que debe ir a la calle, cuál es la información que nos interesa publicar, promocionar. No pudiéramos nosotros considerar y seguir viviendo bajo esa connotación que los medios de comunicación son los salvadores. O sea, no hay que tocarlo, o que sobre la base de los medios de comunicación son ellos los que defienden la libertad de expresión. La libertad de expresión no es un acto exclusivo de los medios de información. La libertad de expresión es un derecho que tenemos nosotros como ciudadanos venezolanos o un ciudadano cualquiera que sea. Entonces, en ese sentido, el papel de los medios de información en este país han estado orientados sobre las políticas comunicacionales que ha desarrollado el imperio. Y en ese sentido, la orientación de los medios en el mundo han sido como un instrumento para crear conducta pasiva, para no generar reflexión, para crear conductas que obedezcan a unos comportamientos específicos. Desde 1542, cuando llegó Cristóbal Colón aquí, y después que llegaron los españoles, ha existido racismo, ha existido clase privilegiada, que no somos nosotros, ¿verdad? Pero que ese racismo ha sido convertido en esclavismo para nosotros. Porque nunca aquellos que se hicieron de la clase pudiente, nunca vieron por el pueblo, el pobre pueblo que está allí. En Venezuela, al igual que en el resto de los países del continente americano, la presencia africana, los africanos y sus descendientes, a través de los medios, ha sido tratada de una manera perfectamente alineada con los intereses del modelo cultural dominante. Los medios de comunicación, o yo diría los medios de información, son un instrumento que generan comportamientos, que generan conducta. Los medios de comunicación están diseñados, inicialmente los medios privados en el mundo, para vender mercancías, para producir dinero, para producir capital. No así para informar, no así para educar, pero educan a favor de una orientación política. Y en esa orientación política, los medios en el mundo han jugado un papel importantísimo para el proceso de dominación. En ese sentido, Venezuela no escapa de esa realidad. Y ahí es donde viene la I. Aquí. Sí. Ahí es donde tengo que poner I. Entonces empiezo de nuevo. Vamos a introducir una de nada, con esa normalidad, porque Juan... Ah, no, pero entonces bien. Marca primero para que comience. Bueno, en estos días ha sido realmente muy... ¿Cómo iba? Nada más ese. Ah, verdad que ya no terminaba de hablar.
porque hablar de la venezolanidad significa hablar de la afrodescendencia. Hablar de la venezolanidad significa hablar del indigenismo, hablar de los indígenas, hablar de los aportes también de los europeos. Entonces, esas tres raíces que conforman la población, la venezolanidad, tienen su punto de contribución y aporte que le han dado a esta venezolanidad. Por ello, creemos que en ese sentido, el papel de los medios de comunicación privados en este país han asumido un comportamiento racista, excluyente hacia las poblaciones indígenas, hacia las poblaciones afrodescendientes, y no solamente desde el punto de vista étnico también, sino que la persona que no tiene condición de riqueza, no tiene cómo pagar una promoción, no aparece en la TV. De manera que nosotros pudiéramos decir que a través de los medios el racismo se ha alimentado en este país. A través de los medios se ha excluido a una población significativa de este país. En la mañana podemos instalar varias mesas e incluso se pueden incorporar muchas personas. Y sabemos que hay ciertos compromisos de los entes municipales en la tarde por compromisos políticos, por compromisos laborales. Piensen siempre en el colectivo que está aquí, que está necesitado, cómo se ayuda y qué es lo que necesita para ayudar. Creo que sin negarme a que la puerta esté abierta para mucha gente que pueda entrar acá, piensen primero en el colectivo que está aquí adentro. Está bien, necesita Lo va a sacar emoción. sacar emoción. Este video que te están haciendo, ¿cómo podemos tener una copia? Bueno, cuando esté listo, que yo le llame para decirle para que lo vea. Como a la semana siguiente, yo le puedo hacer la copia de ella. Y yo lo llamo para que la vaya a buscar. Para que la vaya a buscar en la casa. También a los medios del Estado venezolano tienen que reaprender, reeducarse sobre estos temas, porque recuerda que todos venimos de la Cuarta República de alguna manera, y la concepción que teníamos de la cultura es una concepción muy eurocéntrica, y la formación, la orientación que traemos como comunicadores sociales, yo vengo de la Universidad Central de Venezuela como comunicador social, pero la orientación que se da en casi todas las universidades es esa concepción eurocéntrica de la cultura. Y los trabajadores, algunos periodistas, algunos camarógrafos, algunos productores, etcétera, que conforman pues el equipo de trabajo de estos medios, también le hace falta reeducarse en ese sentido, porque ¿quién de estos medios? Yo entiendo que Vive TV ha sido pionera en ese sentido, porque nosotros tenemos espacio y vemos la programación de Vive TV, cómo se incorpora el elemento étnico en la discusión de la programación de Vive TV. Lo pudiéramos ver también en el Canal 2, en TV Social. Vemos los aportes en el campo artístico, musical, la programación la vemos allí. Sentimos también que el Canal 8, que es el canal del Estado, que es el más viejo, que tiene más experiencia en estas cosas, todavía le falta producir más en ese campo. De manera que son temas de la sociedad venezolana, que son temas actualizados, que no es así, que ya eso se quedó, son temas que hay que seguirlo impulsando a fin de nosotros impulsar ese proceso de inclusión. Sube la marea,
Hombre, lo que nosotros venimos construyendo como concepto de racismo y de discriminación está referido a la noción que construyó y definió Europa en nuestro nombre, y con ello lo acompañaron muchos sectores de la Iglesia en el sentido de animalizar la relación con la población afrodescendiente. La animalización consiste en creer que la población negra no tiene alma, que la población negra es infiel a las creencias religiosas y que la población negra solo podía servir para trabajo material, para trabajo forzado, para trabajo esclavizante, y por eso de esa concepción racista de considerarla como una raza animal es que surgen las expresiones de racismo que se van a permanecer en toda la historia de la sociedad colombiana y en los medios masivos como Caracol, como RCN, como otros medios masivos, la prensa, desarrollan toneladas de formas de racismo en lo que se pone como lo negro como si fuera un factor negativo. Y los medios de comunicación, en el marco de cómo nosotros estamos manejando lo que son los medios y lo que es a nivel constitucional y legal, ¿verdad? Nosotros estamos hablando y estamos proclamando lo que es la información veraz y oportuna, ¿ok? Y esa información veraz es lo que nos puede hacer libre, porque es la que nos va a abrir los ojos, ¿verdad? Creo que los medios de comunicación han sido un arma para lo que es la desinformación, para lo que es la manipulación, y cuando nos encontramos con la verdad, entonces podemos nosotros tomar esa decisión, o sea, tenemos la libertad de decidir, somos libres de decidir, no por lo que nos dice, sino por lo que nosotros nos llega como verdad, y entonces, de acuerdo a nuestras convicciones, pues decidir. Pero cuando somos manipulados, pues somos como que una hoja que se va con el río, nos vamos con la corriente. Y es la verdad lo que nos da ese elemento para tomar decisiones certeras y oportunas. La imagen que desarrollan los medios es una imagen muy estilizada, muy comprometida, muy excluyente, muy dogmática, hasta el punto de generar comportamiento de un grupo étnico contra otro. Por ello decimos que los medios de información generan también el comportamiento racial, generan esa conducta de agresividad hacia otro, generan la conducta de que se minimice a una persona por su condición de piel. El modelo cultural que nos hace ver, que pone el acento únicamente en los elementos de orden europeo, el modelo eurocéntrico. Y en consecuencia los medios, una vez que aparecemos, los africanos o sus descendientes, aparecemos en las pantallas de los medios, es siempre la perspectiva de la delincuencia, de la perspectiva de lo que se hace ver como negativo. Y por supuesto el modelo mediático vigente tiene su origen en los mass medias de los Estados Unidos, a través de los cuales solamente se proyecta una visión tanto de la gente de origen latinoamericana como de la población afrodescendiente, tergiversada, siempre vinculada a la violencia, siempre vinculada, en el mejor de los casos, al tema folclórico. Cuando vemos las imágenes de comunicación que salen constantemente y hablando de los excluidos y las excluidas, generalmente las imágenes que aparecen somos nosotros. No te dicen son afrodescendientes, pero ya tú sabes por dónde va el mensaje. Las empresas transnacionales de comunicación están presentes en África, porque como estábamos diciendo, es una manera de dominación, o sea, un instrumento de dominación. Y ellos no solamente han usado ese instrumento para crear en ellos el adoctrinamiento y la ideologización, sino que también ellos lo han usado para crear una imagen de África fuera de África. Me gustó muchísimo la dirección porque Briliana permitió que me integrara bastante, ¿no? De hecho, yo escogí unos planos ahí, sugerimos muchas cosas las dos, lo que eran las preguntas, los planos de apoyo en la comunidad. Había unas cosas que ella decía, bueno, pero vamos a entrevistar aquí a esta persona.
Entonces estaba unos niñitos sentados. Entonces si no, niño, si lo quita, le quita la esencia a la... Deja a los niños, mira el plano y verá. O sea, porque es la naturalidad de la gente de la comunidad. ¿Qué dice? Va. Vamos. Encontramos. Los jóvenes suelen renegar de sus orígenes. Tratan de imitar la cultura extranjera que les llega a través de los medios de comunicación. Y está bien que tengamos acceso a otras culturas, pero eso no debe hacer desaparecer nuestra propia identidad. Marca chirinakaja, sutinakaps cambit ashabjeo. Haneu aymar pal asimon habjet. Haneu awanakaparus aymar pal anjiatich habjet. La consecuencia más terrible del racismo en Bolivia es que nosotros mismos lleguemos a sentir vergüenza de lo que somos. Y eso tiene que cambiar. En África, pues, tienen, a pesar de sus limitaciones, y digo limitaciones porque, por ejemplo, en la mayoría de los países hay problemas energéticos, hay crisis energética, entonces de repente lo que es la radio y televisión, y aún la misma prensa, o sea, necesitan de energía para poder, pues, la televisión y la radio para salir al aire, la prensa, pues, para poder ser impresa. Entonces, a pesar de estas limitaciones, por ejemplo, en lo que es los medios escritos, la prensa tomó mucho auge en lo que fue en los años 90, comenzó ese auge, ¿okay? A pesar de los altos índices de analfabetismo, porque ciertamente hay un muy alto índice de analfabetismo, sobre todo en la mujer. Cuando hablamos de lo que es racismo, también podemos hablar de lo que es discriminación. Yo recuerdo cuando trabajaba en El Mundo, soy de profesión de periodista, hice un año de trabajo ahí en El Mundo, en la cadena Capriles. En ese entonces Aristóbulo Isturi era el alcalde de Caracas. Por su parte, Irene Sáez era la alcaldesa de Chacao. Y en estos eventos públicos de fecha o de eventos que tocaba la alcaldía de Caracas con la alcaldía de Chacao, en las publicaciones, incluso en primera página lo llegué a ver, no recuerdo, pero fue en el año 94, en el titular, en primera página, aparecía Aristóbulo e Irene. Entonces, el título o la leyenda era La Bella y la Bestia. Así, o sea, no era un lenguaje subliminal, directo. A 154 años de la abolición de la esclavitud, las instituciones como, por ejemplo, dentro de la Comisión Presidencial para la Prevención del Racismo y la Discriminación, aquí en Venezuela, está una subcomisión de asuntos de comunicación. De allí que es pertinente que el MINSI, el Ministerio de Comunicación e Información, asuma su papel como coordinadora principal de esa subcomisión. Los medios nuestros, hay distintas visiones. Por ejemplo, no es igual el caso de Vive TV, que creo que es el canal que viene haciendo un esfuerzo más serio y sostenido en mostrarnos tal y como somos, mostrarnos sin maquillaje y mostrarnos sin los estereotipos de la televisión comercial. No es el mismo caso, por ejemplo, que el caso del Canal 8. Allí fue que el presidente extiende o hace esa propuesta de extender la señal de Telesur y la Radio del Sur a África. BTV
que con todos los adelantos y todos los aportes que nos ha dado, allí hay cierta resistencia todavía en tratar de abordar con mayor profundidad el tema de los africanos y sus descendientes. Respecto a los medios privados, sí hay una visión unísona. Cuando te digo África, ¿en qué piensas? Ay, no se acuerdan los niños de Biafra muriéndose de hambre, la pobreza, el SIDA, las guerras. Ay, esa gente que son unos salvajes que se comen la gente, los safaris. Eso es lo que la gente piensa de África. La gente no sabe o no es que no sabe, a veces no es ni culpa de ellos, no, sino es este poderoso, la poderosa mediatización que se ha hecho y de desinformar de lo que es África. A grabar arriba que se ve todo el panorama de horizonte y todo eso. ¡Mami! ¡Toma! Y en el campo político, porque no solamente son los medios, es que también los partidos políticos generan esa conducta. Los partidos políticos no creen, ni de derecha ni de izquierda, que aquí hay racismo. No, eso no es un tema político. Entonces, el presidente Chávez lo hemos venido sensibilizando sobre este tema, porque nosotros creemos que el presidente no lo sabe todo. ¿Entiendes? Él es un ser humano, tiene sus debilidades del conocimiento como la tenemos todos nosotros. Entonces, el papel nuestro como ciudadanos, como parte de este proceso, es contribuir a apoyarlo y ayudarlo, a argumentarle la cosa para que él la entienda. Entonces, bien, hoy Aristóbulo Isturi forma parte y apoya la red de organizaciones afro-venezolanas. Con Aristóbulo también en el ministerio se crea la comisión presidencial que decreta el presidente de la República en contra de la discriminación y el racismo. El racismo que se trata es un concepto en que divide el ser humano entre varios grupos distintos por característica física que cree que trasciende más allá de las generaciones, cosa que es totalmente falso científicamente. Pero el caso más reciente para demostrar del comportamiento de los medios de comunicación, los medios de información privados, generan racismo, exclusión. También es el caso, no solamente los audiovisuales, también son los impresos. ¿Qué dice? ¿Ah? Bueno, ahí usted ven el general Briceño, ministro de Defensa. Claro, el titular, de alguna manera, no tiene que ver sustantivamente con lo que está en el texto. Es una expresión que según dio el ministro refiriéndose a otros militares, y parece que dijo la palabra burro. Pero si yo le quito la I, la conjunción I, y le pongo con, pero lo entiendo directamente que es burro con charretera.
refiriéndose a quién, al general. Y nosotros decíamos en el análisis que si esto sucede en tiempo de Carlos Andrés Pérez, en tiempo de Lucinchi, en tiempo de Caldera, ese editor estuviera llevando palos por el trasero y llevando corrientazos por los testículos. En cuanto a la radio, ¿verdad? Obviamente, como en todo, yo creo que con todo el mundo, es el medio de comunicación que menos limitantes tiene, porque es más económico, o sea, comparándolo con la televisión, ¿no? Es más económico comprar un radio que comprar una televisión, ¿ok? Y no hay problema de analfabetismo porque tú puedes escucharlo y lo entiendes, ¿ok? Quizás aquí el problema sería de idioma por las traducciones, ¿ok? Pero es mucho más accesible, tiene mucho más alcance, ¿verdad? Las antenas de televisión, comparado con lo que es la radio, pues obviamente tiene mucho más alcance, puede llegar a lugares más recónditos. Y bueno, ahí en cuanto a la televisión, hay muchos países que solo hay canales estatales, ahí no hay programación 24 horas, ahí por ejemplo en Gambia solamente son 6 horas en la tarde, cuando la gente llega, o sea, durante no hay que comiquita para los niños cuando están en la casa, o sea, no, simplemente se enfocan en lo informativo y algunas cuestiones educativas, clases de idioma, porque recuerden que África, por cómo fue dividida y por el colonialismo, pues hay unas áreas que hablan francés, otro inglés, otro portugués, y en adición, pues en cada país, por las diversas etnias, pues tienen sus idiomas nativos. En cuanto a internet, me impresionó mucho que solo 1 de cada 150 africanos tiene de alguna manera un cierto acceso a internet. O sea, no es que todo el tiempo, no es que... Y es tremendo, ¿no? Porque si lo comparamos con con nosotros mismos, con América Latina, o sea, es desproporcional, ¿no? Fíjense ustedes que nosotros vemos los medios, y no solamente los medios nacionales, sino cualquier medio. Y no me quedo en los medios privados, los medios públicos. Y ustedes poco ven los rostros nuestros. Y en Venezuela hay 14 estados que tienen melamina. Sin embargo, ustedes vean los noticieros de cualquier canal, vean los comerciales o vean el cine y vean cuando el rol que le dan al afro, le dan un rol secundario o un rol violento o un rol de policía o un rol de lumpen. Pero eso tiene toda una connotación política, ideológica, y también tiene también una connotación de clase. Pero esto, además que es racista, es excluyente a un general, ministro de defensa de todos nosotros. Bueno, un editor se atreve de llamarlo burro públicamente. Pero no solamente se le llama burro por su condición de ministro, que a lo mejor dirá, bueno, si es que el ministro no está haciendo su ejercicio, su aplicación de política pública, no está dándose en los términos como están diseñadas, bueno, hay otra forma de hacer la crítica. No necesariamente tú tienes que meterte con mi condición, con mi propiedad privada, con mi sentido de pertenencia, con mi figura física, para hacerme la crítica. O sea, tú no tienes por qué hacer una crítica, entonces tienes que ponerle el calificativo a la persona, a lo que es su integridad física. O sea, no hay motivo, no hay razón. Por ello decimos que sí, los medios informativos privados en este país son racistas, o sea, son excluyentes, generan pasividad, minimizan a la persona, y eso va directamente con la población afrodescendiente y va directamente con la población indígena. Pero no solamente se queda allí, es que también, si tú no tienes dinero como artista, tu programación, tu disco, tu producción
musical no se oyen en los medios, tanto por la radio, tanto en el cine, como en cualquier tipo de medio. No sale, no te ves, porque estamos diciendo que los medios informativos de Venezuela privados están orientados a generar mercancía, a producir mercancía. Aliviar el mercado animal. Yo con esta cara de emoción. La cara de emoción. Entonces, el afrodescendiente en la televisión venezolana no se ve, tampoco protagoniza el indígena. El artista que no entrega su trabajo tampoco sale en la TV. El cantante que no paga para que su producción se oiga en la radio tampoco se oye. Y quien no paga definitivamente en la televisión, en los medios, no protagoniza, no es conocido, no es promocionado. El aspecto cultural es algo que en nuestros países, se ven acá subdesarrollados, es algo que se desconoce y tenemos que luchar mucho para que nos puedan ver. Ahorita, el hombre de la verruga, el bembón, el que tiene toda esa mezcla, trata de abrir una luz en el túnel. Porque no es que lo que estamos viviendo en Venezuela es algo para todos los empobrecidos, sino abriendo la luz del túnel. ¿Y qué hacen las transnacionales y los gobiernos transnacionales? Comienzan a arremeter, pero de una manera bárbara y duro, contra lo que estamos tratando de construir. Y aquí estamos tratando de construir y tratando de visibilizar un poco de cosas que son invisibles. Entre eso, el problema con los afros. Lo que llamamos lo que es capitalismo, globalización, es algo que le ha dado pie al racismo. Porque si nos ponemos a ver, siempre se mira a las personas por lo que tengan, por lo otro. Entonces, desde ese mismo momento ya está habiendo racismo. Pero si nos vemos más allá de lo que es racismo, que es el apartamiento de una persona sea por su color, su raza, pues yo digo que todos valemos como personas y todos somos seres humanos. Y todos tenemos las mismas capacidades, no solamente por ser negro, por ser blanco. Y se busca de abrir, pero ¿qué hacen desde arriba? Le pongo balas de televisión, cuando la gente está de globoterror, por eso no tiene otro nombre, globoterror, hace con el ciudadano de allá de África, ururú, ¿se acuerdan? ¿Ah? Y hacen ese ururú, pero de esa manera, pero bien peyorativa, y sin embargo era un chiste. Después dicen de la manera más simpática, no, ese es el humor venezolano. No, pero ¿cuál humor de cuál venezolano? Ese es el humor de clase. Entonces, yo creo que más que el problema de melamina, más que el problema de afro, también eso también pasa por un problema de clase.
Entonces, por eso estamos diciendo que es necesario que haya unos medios más equilibrados. Y pudiéramos concluir que los medios informativos privados están diseñados para vender mercancía, generar conducta pasiva y desarraigar la identidad cultural venezolana. Es excluyente, es racista y desculturiza al pueblo venezolano. Los medios informativos de Venezuela privados no generan ni desarrollan las programaciones para fortalecer la venezolanidad. ¿Por qué se discriminan si viven en la misma situación social? ¿Por qué se atacan a los unos a los otros? Eso está mal. El problema es un problema fundamental. El problema, compañeros, aquí es de clase social. Desde arriba nos manejan, nos dominan. Nos mandan cosas y por la televisión y la radio nos contaminan. Y nosotros nos comemos los mensajes que nos mandan. ¡Ey! ¿Qué pasa, pueblo? ¡Levántate! Ciudadano cualquiera que sea. Entonces, en ese sentido, el papel de los medios de información en este país han estado orientados sobre las políticas comunicacionales que ha desarrollado el imperio, y en ese sentido la orientación de los medios en el mundo han sido como un instrumento para crear conducta pasiva, para no generar reflexión, para crear conductas que obedezcan a unos comportamientos específicos. Desde 1542, cuando llegó Cristóbal Colón aquí, y después que llegaron los españoles, ha existido racismo, ha existido clase privilegiada, que no somos nosotros. Que no compete en el día de hoy hablar de los medios de comunicación, la afrodescendencia y el racismo. Nosotros debemos estar claros que los medios de comunicación privados, y más que medios de comunicación, son medios de información, porque ese proceso de interacción y de relación biunívoca, como no pudiéramos nosotros considerar y seguir viviendo bajo esa connotación que los medios de comunicación son los salvadores. O sea, no hay que tocarlo, o que sobre la base de los medios de comunicación son ellos los que defienden la libertad de expresión. La libertad de expresión no es un acto exclusivo de los medios de información. La libertad de expresión es un derecho que tenemos nosotros como ciudadanos venezolanos o un ciudadano. Hablaba Pascuali, o sea, poco se cumple.
manera que pudiéramos hablar más bien del tema de los medios de información. Y los medios de información, su objetivo es comercializar con la información. Y creo que en esa orientación la población toda debe estar clara que los medios de información son una empresa como un restaurante cualquiera, es como una fábrica cualquiera. O sea, que allí está una directiva que es la que diseña cuál es la información que debe ir a la calle, cuál es la información que nos interesa publicar, promocionar.